Die Plenargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Chicos, hoy tengo una pregunta para vosotros. ¿No estáis totalmente agotados? Lo pregunto muy seriamente, ¿eh? El filósofo y ensayista Byung-Chul Han, el cual habéis visto en el vídeo de inicio, nos advierte de que cuando una persona aprende que su valor depende únicamente de sus logros, vive en profundo agotamiento. Y es que donde antes existía una subordinación directa, ahora existe algo mucho más difícil de identificar. Una ilusión de libertad. Ya no hace falta que alguien nos mande constantemente o nos obligue a producir, porque hemos normalizado esa exigencia, la hemos integrado. El sistema actual funciona exactamente por eso. Mientras nos hace creer que somos completamente libres, hacemos de nuestras vidas un proyecto de optimización permanente. Y es que esta libertad nos seduce con discursos como sé tu mejor versión, trabaja en ti, si quieres puedes, con esfuerzo habrá recompensa o incluso muchas veces convierte tu pasión en un negocio. En mi caso personal llevo muchísimos años persiguiendo esta ilusión de libertad, ¿no? Para ser concreta, llevo 3 años, 3 exhaustos años, básicamente intentando conseguir un trabajo de lo mío, ¿no? Que ya ni siquiera sé lo que significa de lo mío. He estado haciendo lo que se suponía que tenía que hacer paso a paso y todo esto después de años de esfuerzo y de estudios. Amigos, el sistema ya no garantiza seguridad ni estabilidad, aunque hagas todo lo que se suponía que tenías que hacer. Estudiar, esforzarse, encadenar formaciones, aguantar condiciones precarias solo para tener un mejor currículum, todo eso ya no garantiza una vida estable. De verdad creo que estas condiciones, este contexto social que estamos viviendo, marca el comienzo de un desenamoramiento colectivo con la cultura del propósito personal y el trabajo como único medio de emancipación, lo cual me lleva a hacerme esta pregunta. ¿Merece la pena sostener un sistema que nos consume tanto a cambio de tan poco? Un sistema donde nos enfrentamos a un mercado laboral totalmente saturado, que si filtros ATS, que si procesos de selección infinitos, que si puestos fantasmas. Claro, y a todo eso súmale la crisis de la vivienda, la precarización, la inflación, la incertidumbre, la guerra. Vale, pues es justo aquí donde aparece el resentimiento. Ese resentimiento silencioso que te absorbe casi como un espíritu maligno hasta convertirse poco a poco en la única manera de ver el mundo y de verte a ti mismo. Porque el problema de este resentimiento no es que te hace odiar el sistema que te está explotando, es que generalmente termina desviándose hacia ti mismo y hacia los demás. Y al final el trabajador está resentido con el desempleado resentido con el trabajador, el joven precario resentido con el que ha tenido suerte. Y así todos nos peleamos con todos por migajas y dejamos intacta la estructura que está provocando esta frustración colectiva. Hace mucho tiempo leí un artículo de Substack que decía que el resentimiento es algo que se nos proyecta a la clase trabajadora constantemente. Y lo particular de esto es que funciona como una emoción inmovilizadora porque nos mantiene cansados, frustrados y a veces incluso culpables. Nos convence de que el fracaso es algo individual y de que, por lo tanto, el éxito depende únicamente de tu esfuerzo personal. Incluso cuando vivimos en un contexto en el que el acceso a una vivienda, a un trabajo digno o simplemente a una vida digna y estable es casi imposible. Y lo peor de todo es que este resentimiento es muy difícil de cuestionar, ¿no? Porque cuando hemos aceptado, hemos integrado este sistema como nuestra única realidad, ¿qué sentido tiene intentar cambiar si no hay otra alternativa? Rebeldía. Pero la rebeldía no es un gesto altisonante,
No es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podredumbre y no participo de ella y lucho contra ella. Y esta actitud es una actitud intelectual. Y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario, de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Lo otro son voces, son chillidos, son insultos, son graznidos. Dale caña, circo romano. No, la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacerle frente. Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades, que entendemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene que cumplirse y que eso significa sociedad de pleno empleo. Para quien no lo conozca, este señor es Julio Anguita, un político y maestro español para el cual el trabajo era un derecho fundamental, un pilar de la dignidad humana y una herramienta de cohesión social. Y es que Anguita llevaba años advirtiéndonos de la precariedad estructural que se nos venía encima. Y él sobre todo insistía en algo, y es que no debemos perder nuestra esencia, de nuestro sentido de la rebeldía, y no podemos conformarnos, porque el sistema ya no garantiza estabilidad, aunque hagamos todo lo que se suponía que teníamos que hacer. Y como sociedad hemos dejado de creer que el trabajo garantiza seguridad. Y aunque Anguita no haya llegado a verlo, creo que no se sorprendería cuando vemos que las enfermedades de nuestro siglo son la ansiedad y la depresión. Amigos, tenemos todos los sistemas nerviosos fundidos. En el mito de la normalidad, el doctor Gabor Maté dice así: el problema de nuestra cultura es que no solo sufrimos estrés, sufrimos un ataque crónico contra nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que nos mantiene en un estado de ansiedad e inseguridad perpetuas. Además, se nos responsabiliza por este sentimiento, se nos culpabiliza por este estado de ansiedad y de depresión. Es decir, que por una parte, si no te esfuerzas, es tu culpa. Si te esfuerzas demasiado y estás en burnout, es tu culpa. Si decides dejar un sitio de trabajo, un lugar de trabajo tóxico y no encuentras nada, es tu culpa. Es una culpabilización constante del individuo sin ni siquiera mencionar el contexto social, económico y político. Hay una frase de Mark Fisher en su libro Los fantasmas de mi vida, que descanse en paz, en la que justamente dice esto, ¿no? Voy a ver si la encuentro. Aquí. Dice así: cada uno de los miembros de la clase subordinada es empujado a creer que la pobreza, las faltas de oportunidades o el desempleo son solo culpa suya y de nadie más. Los individuos se culpan a sí mismos más que a las estructuras sociales que igualmente han sido inducidas a creer que ya no existen. Y es que el resentimiento y la culpa inundan todos los aspectos de nuestra vida. Y llega un momento de tanta desesperación y ansiedad que incluso el ocio deja de existir como un lugar de descanso y disfrute, porque nuestro tiempo necesita una justificación productiva todo el rato. Y ya, de cherry on the top de esto, que de verdad es algo que me frustra muchísimo, es que sintamos la necesidad de monetizar hasta nuestros hobbies. I look at today's youth, and what I find is young people lacking the sovereignty that the liberal democratic system has promised them. I see them, for instance, take on courses that they know are rubbish, just to add to the CV. I see them constantly trying to improve their social ratings in Twitter, in Instagram, because they're selling themselves constantly. They are creating a profile that makes them, because they know that the moment they go in for an interview, that the interviewing panel is going to check their social media profile. So it's a constant struggle to build up
a profile along the lines of the expectations of some fictitious future employer. That is slavery. The complete collapse of the private space that liberals value so much. Y esto es algo que el economista Yanis Varoufakis sostiene. Él explica que el capitalismo, como lo conocíamos hasta ahora, ha mutado hacia un sistema mucho más agresivo y explotador y es liderado por las grandes tecnologías, Amazon, Meta, OpenAI, etc. Y la verdad que su planteamiento es bastante inquietante porque, según él, ya no se trata solo de trabajar para ganar dinero, ¿no? Sino de estar constantemente produciendo valor. Como si cualquier momento que no genere valor productivo o que no sea monetizado es tiempo perdido. Y el que no esté constantemente optimizándose, vendiéndose o maximizando su productividad, pues se queda atrás. Él identifica esto como la pérdida total de la soberanía individual. Básicamente, en la cultura capitalista contemporánea, el individuo queda atrapado en una paradoja. Se nos repite que el sentido de la vida depende del propósito personal, de la autorrealización, incluso muchas veces del trabajo. ¿Y qué pasa? Que estamos reduciendo el sentido de la vida al esfuerzo individual, sin tener en cuenta el contexto sociopolítico y económico que estamos viviendo, porque se nos olvida algo muy importante y es que ninguna acción individual ocurre aislada del contexto que la rodea, porque las posibilidades reales de construir una vida digna ya no son las de antes. Pensar que todo depende del esfuerzo personal es la mayor mentira del siglo XXI. Y esto es algo que necesitaba escuchar, porque esta mística moderna de que con pequeños gestos individuales se puede llegar muy lejos y se puede combatir estas estructuras es una farsa. Ni mantener una actitud positiva, ni optimizar tu rutina. ¿Cuántos años llevamos viendo a influencers que dicen que levantarse, si no te levantas a las 4 de la mañana eres un perdedor? Ese tipo de mensajes nos lleva a pensar que si no estamos aprovechando nuestro tiempo al máximo, pues nos estamos quedando atrás voluntariamente. Todo esto está generando una responsabilidad del individuo precario que es imposible de llevar. Y con esto no quiero decir que no sea positivo querer construir una vida mejor, mejores hábitos o simplemente alcanzar metas que de verdad te hagan sentir realizado y esforzarte para conseguirlas. Soy la primera que intenta ser la mejor versión de mí cada día. Pero, hermana, aunque intentes ser la mejor versión de ti, aunque medites, aunque intentes manifestar, no vamos a transformar una realidad que es profundamente desigual. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que no haya quedado muy pesimista. El tema es bastante pesimista y bastante negativo, pero es que el resentimiento es una emoción que baja muchísimo la fuerza, ¿sabes? El caso, que la próxima vez intentaré hacer algo más positivo. Espero que os haya gustado. Besito y chao.